Ok. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya hay 24 conectados. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer evento en línea. Antes que nada, una disculpa por la demora. Ustedes saben, cuestiones técnicas, pero ya estamos listos. Aquí nuestros dos expositores del día de hoy, el contador público Arel Bojorquez y el contador público Ubaldo Ortiz, nos van a ayudar a presentar el día de hoy el llenado del DEM, Declaración Anual de Personas Morales 2019. Hay temas muy importante comentar de los problemas que se están teniendo y sobre todo de las posibles soluciones y de las recomendaciones que les pueden dar aquí nuestros expositores. Vamos a dar comienzo en lo que se están conectando las demás personas, pero esperamos que toda la información que se va a ver el día de hoy sea de su agrado. Tengan ustedes la posibilidad también y de cualquier comentario ponerlo ahí en el chat para estar resolviéndolos, estar analizándolos. El material que se va a ver el día de hoy también se les va a compartir al correo que se registraron. Esperemos que les llegue y si no, también nos lo hacen saber. Buenas tardes y para no perder más tiempo, le damos la palabra aquí a las personas. Gracias, Arel. Gracias, Ubaldo. Sí, perfecto, excelente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar transmitiendo en vivo con ustedes desde el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, en Tijuana. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el llenado de la DEM, Declaración Anual de Personas Morales 2019. Como seguramente algunos de ustedes ya han ingresado al aplicativo del SAT, la declaración anual. No, pero es que no se oye ya. Ya debieron haberse dado cuenta de algunas cuestiones que se están presentando, sobre todo errores en el llenado. Vamos a hablar un poquito sobre cuestiones que tienen que ver con el formato anterior de la DEM, que todavía está en uso, sobre todo para declaraciones de 2018 y ejercicios anteriores. Ok, pues vamos a iniciar. Ok, algunas consideraciones generales antes de entrar de lleno en el tema es la relativa a, como les comenté, el formulario F8 anterior sigue habilitado para presentar complementarias o extemporáneas de los ejercicios 2018 y anteriores. También se podrán utilizar para las complementarias o extemporáneas por liquidación del ejercicio 2019. El DEM nuevo tiene explicaciones mecánicas básicas para el cálculo. Sin embargo, no nos da el panorama completo de cómo irlo llenando. Simplemente son explicaciones muy generales que de alguna u otra forma nos ayudan, ¿no? Para el prellenado es importante tomar en cuenta que se están considerando algunos conceptos, sobre todo el de la PTU y el de los ingresos acumulables. Se está basando en los pagos provisionales ya presentados por las empresas. Lo mismo con el impuesto, ¿no? Efectivamente pagado. Esta parte es muy importante porque no es suficiente presentar las declaraciones, sino que tiene que estar el pago efectivamente realizado. De acuerdo a las explicaciones que da el SAT, comenta que tarda de 48 a 72 horas en verse reflejado los pagos que efectuemos de las complementarias para poder que se reflejen en la nueva DEM. Hay cierta información que se precarga de forma automática en el nuevo DEM, como es el acumulado de sueldos y salarios e impuestos retenidos. Esto es con base en los CFDIs de nómina timbrados. Nada más que aquí considera los CFDIs de nómina timbrados hasta el día 28 de febrero del año actual. Es decir, en caso de que nosotros hayamos timbrado nóminas posteriores a esa fecha, que corresponden al ejercicio 2019, no las considera todavía el SAT para efectos de verse reflejada en la información precargada. Sin embargo, nos permite poder editar cierta información para reflejar la información correcta que necesita ser declarada en el nuevo DEM. Se determinan de manera semiautomáticas algunos conceptos, como son ciertos cálculos como el ajuste anual por inflación, coeficiente de utilidad,
PTU del ejercicio y no deducibles por sueldos y salarios. Se han detectado en estas precargas o en esta información ciertas inconsistencias que no están acorde con la legislación que realmente aplica. En otro punto, no se separa la CUFIN del ejercicio de 2013 y anteriores de aquella que proviene del ejercicio 2014 y actuales. Como bien sabemos, en este caso, en caso de distribuir utilidades que correspondan a la CUFIN hasta el 31 de diciembre de 2013, esta no genera ningún tipo de impuesto. Sin embargo, la que se distribuye y que provenga de la CUFIN del 2014 y ejercicios posteriores genera una utilidad del 10%. Esta parte es una retención, perdón. Esta parte es importantísimo tenerla bien identificada en los papeles de trabajo, aunque el anual no lo separe de esa manera, para evitar cualquier error en el cálculo de impuestos. Otro punto es que se solicita información de procedencia de pérdidas fiscales amortizadas. En la DEN anterior simplemente indicábamos las pérdidas pendientes de amortizar antes de la aplicación del ejercicio que se estaba declarando de forma general. El nuevo DEN nos da la oportunidad, o más bien que da la oportunidad al SAT de fiscalizar de mucho mejor manera y de forma más efectiva las pérdidas que estamos aplicando, de tal suerte que le permite al SAT saber específicamente en qué ejercicios se generó esa pérdida, cuál es el monto histórico y el actualizado. Solicita información de procedencia de pérdidas, como comentábamos. En el caso de maquiladoras, la deducción adicional de no deducibles de percepciones exentas ya no se considera en el apartado del resultado fiscal, sino que entra dentro de las deducciones autorizadas. Este es un cambio también importante con respecto a la DEM del ejercicio que se venía manejando hasta el ejercicio 2018. Bueno, nos pídele por favor que apaguen el micrófono en sus computadores. Ah, sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos están comentando de que si nos hacen el favor de apagar sus micrófonos, nada más. Cualquier pregunta, por cierto. Y cualquier comentario va a ser vía chat. Por favor. Estamos escuchando todo. Ok. Perfecto. Continuamos. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos un poquito rapidito, pero a su vez lento, porque faltan muchos, se están conectando apenas por el problema técnico que tuvimos, pero vamos a avanzar. Aquí nada más, aquí vamos a configurar la presentación porque no nos están tapando la visibilidad ahí. Ahí está. Perdón, la cámara también, creo que sería la cámara también para efectos de que no nos estén apareciendo ahí todas las pantallitas, porque no nos dejan. Ok, perfecto. Muy bien, una disculpa. De las inconsistencias que se han presentado en el llenado, hasta ahorita, pues llevamos así de las más importantes 5, vamos a informarles ahorita, se han presentado 2 adicionales estos días, la vamos a comentar. Curiosamente en una empresa puede tener una inconsistencia, en las otras no. Estos son los que son más recurrentes y generales. Empresas que se dieron de alta en el 2019, se constituyeron, no tienen la obligación de presentar pagos provisionales hasta el primer trimestre del ejercicio siguiente, el 2020, pero sí aplicaron el estímulo, o sea, sí lo solicitaron, sí se les otorgó, y en la declaración anual, pues sin problema alguno deben de tener el derecho a aplicarlo. Pero cuando nos vamos al apartado de los ingresos acumulados que tiene el DEM, no reconoce información de ingresos, dado que pues, no fueron presentadas declaraciones. Entonces, una forma para poder cumplir con los ingresos, pues sería presentar presentar la normal de diciembre manifestando el total de ingresos, aun cuando no se tenía la obligación, o bien manifestarlo en el
campo de ingresos no manifestados anteriormente. Aunque la misma autoridad nos dice que esto es para otros ingresos que son fiscales, pero que se acumulan hasta la declaración anual. Pero, dado de que no permite, es una forma de considerarlo. También, aun cuando, no nada más cuando es el primer ejercicio, sino a todos los contribuyentes que aplicaron el estímulo de la región fronteriza norte, no les está determinando importe de estímulo alguno, manifestando una proporción, se determina una proporción del 0%. Ahorita vamos a ver los comentarios y luego vamos a ver una pantalla de la información que estamos comentando. Sí determina los ingresos totales de región fronteriza, y cuando quiere determinar la proporción, lejos de determinar el 100%, le pone 0% a la proporción y por ende 0 pesos de estímulo. ¿Okay? Otro punto de inconsistencia dice que para los contribuyentes que aplicaron el estímulo, normalmente fueron a partir de febrero, marzo, otros en abril, y así sucesivamente, el sistema no reconoce los ingresos de los meses previos, sino a partir del mes en que se empezó a aplicar el estímulo, el ISR, y podemos manifestarlo igualmente en lo que la autoridad se regulariza o para efecto de concluir el cálculo y validarlo con nuestro papel de trabajo en el campo de ingresos no manifestados anteriormente. Esto pues no es oficial como tal, es una recomendación, esperando a que la autoridad pues, de un momento a otro ya permita alimentar la información correcta. Incluso si la reconoce, si reconoce los ingresos, hace dos apartados y en uno no lo acumula ya para la determinación del impuesto. Lo vemos con más detalle. El otro punto es cuando también se aplica el estímulo, así como en los ingresos, tampoco en pagos provisionales reconoce el impuesto pagado en las declaraciones anteriores, sino a partir de la declaración en la que se aplicó el estímulo. Entonces tampoco nos cuadran los pagos provisionales y por ahí andan, por lo pronto, para que cuadre el papel de trabajo, pues cuadrándolo con otro concepto como puede ser el subsidio del empleo. Tampoco es recomendable, nada más para efectos prácticos de cuadrar el papel de trabajo, esperando que la autoridad regularice esa situación. Sí, sobre todo en esta parte, es mejor manifestarlo en el subsidio, por ejemplo, que dejarlo así en caso de que no se corrija de aquí al 31 de marzo, que es la fecha límite para presentar la declaración, y en caso de que la autoridad se mantenga en la misma postura actual, que no den prórroga por la situación actual del COVID. Yo creo que lo mejor es, en mi punto de vista, es presentarlo dentro de algún concepto que nos permita disminuir lo que en realidad sí debe ser disminuido o considerado, para que al final de cuentas, aunque no sea manifestado en el campo adecuado, que por lo menos nos dé el resultado que nos debe dar conforme a ley. Ok, efectivamente, sí, todo eso son formas de llegar al mismo resultado, pero no las correctas, ¿verdad? En el estímulo sí está algo complicadito por ahí, porque el porcentaje lo pone al 0%, entonces tendría que determinar por ahí, desvirtuar considerablemente la información. El otro punto dice, al presentar DIP complementaria en diciembre, presentamos la complementaria, normalmente las maquiladoras, para efectos de reconocer el ajuste del ISR de maquila, y una vez presentada y en su caso pagada, se entiende que dentro de las 48 horas el sistema ya debería reconocer la información definitiva, acumular los nuevos ingresos, la PTU manifestada en esa declaración complementaria y el total de pagos provisionales, pero no.
qué es lo que está haciendo con algunos contribuyentes, varios ya, ignora la parte de diciembre, ni siquiera viene el campo el mes de diciembre. Son algunos de los principales. Hay otro como el que estábamos comentando, Waldo, de que en la determinación de las percepciones exentas, hace un cálculo ahí sí, extraño. Sí, para el cálculo del beneficio del decreto de la deducción de personas de ingresos exentos para el trabajador, para el caso de las maquiladoras, lo que hace el sistema de forma automática nos permite editar la parte de sueldos y salarios, incluyendo la parte exenta y demás. Nos permite elegir qué porcentaje es la parte o la proporción deducible, si es el 43 o el 53 o el 47. Sin embargo, la parte que el sistema de forma automática está considerando como no deducible y que no nos permite modificarlo es el 100% de las deducciones, de las percepciones exentas para el trabajador, más el diferencial entre lo no deducible de las percepciones exentas y lo deducible, de tal suerte que en algunos casos incluso la parte no deducible es hasta de más del 100% de las percepciones exentas. Esto es un error del sistema. Por supuesto que no está conforme a la legislación y tenemos que buscar la manera de cómo sortearlo para presentar la información o por lo menos llegar al resultado correcto y no omitir ni pagar impuestos de más. Eso lo veremos con más detalle conforme vayamos avanzando en algunas diapositivas que traemos, donde estamos incluyendo el ejemplo como tal de todas esas inconsistencias. Ok, adelante, muy bien, vamos viendo la primera. Aquí, pues ya palabras más, palabras menos, dice el punto número 1, dice, no obligado a presentar declaración provisional, no permite agregar otro tipo de ingresos. Es el caso de la empresa que se constituyó en 2019, no presentó declaraciones de pago provisional, entonces el sistema dice, pues no te permito que desglose ningún tipo de ingreso, por ende, pues sería cero el ingreso. Bueno, fuera verdad, pero en su caso tendremos que, ahí está, o sea, es ISR, personas morales, región fronteriza norte, incluso puede ser no del estímulo, pero le tendríamos que alimentar la información en otros ingresos no manifestados anteriormente. Llegaríamos a lo mismo, pero no con la información correcta, ¿verdad? Ahí es donde está, ingresos no manifestados anteriormente, le ponemos el importe y ya el sistema nos lo va a reconocer y cuadramos nuestra cédula de papel de trabajo. También, pagos provisionales aplicando ISR región fronteriza, determinación del estímulo al 0, decía, ahí es 0% y por ende 0 pesos. Y lo podemos apreciar aquí una vez que llegamos causado del ejercicio y aquí viene el estímulo en ISR región fronteriza norte 0 pesos, por lo tanto me da un impuesto al ejercicio íntegro. ¿Cómo sucede esto? El mismo apartado del estímulo me pregunta cuánto fueron tus ingresos correspondientes a región fronteriza, tanto cuánto es no sujeto al estímulo, 0 le pongo, entonces debería en el otro apartado, en el siguiente, de determinarme una proporción de ingresos. Si el total zona fronteriza son 11 millones, del total de los ingresos son los mismos 11, aquí debería ser la proporción del 100%. Esto no es tecleado, esto lo determina el sistema y dice proporción, lejos de decir del 100%, dice del 0%. Entonces, del impuesto causado, sí me da una tercera parte del estímulo, pero como me la determina al 0% la proporción,
no al 100, no al que le corresponda, sino al 0, entonces tenemos 0 de estímulo, razón por la cual no me permite aplicar nada de estímulo. Si no se corrige esta situación, pues no creo que estemos en condiciones de presentar la declaración anual. Una, pues con el impuesto íntegro, y lo otro, pues es desvirtuándola de cualquier forma que permita llegar al mismo impuesto a pagar, pero no es procedente. ¿Ok? Aquí vamos a tener el punto número 3. ISR no... Adelante, Waldo. Ok, el ISR de la región fronteriza norte no considera como ingresos acumulables todos los ingresos que se hayan declarado en declaraciones anteriores a partir de aquella en la que se empezó a aplicar el estímulo para la región fronteriza norte. Aquí lo que se ha optado, por ejemplo, si una empresa aplicó para el estímulo y obtuvo el estímulo de la región fronteriza norte a partir del mes de abril, por ejemplo, de 2019, los ingresos que se van a ver reflejados en la declaración de forma prellenada van a ser los ingresos a partir del mes de abril hacia adelante, que fue el mes a partir del cual se aplicó el beneficio del decreto. Una de las opciones que damos, lógicamente creemos que el SAT va a seguir mejorando estos formatos y nos va a permitir, va a precargar la información de forma adecuada, pero en caso de que no sea así, lo que sugerimos es incluir la parte del ingreso que realmente es acumulable y que el sistema no lo está considerando de forma adecuada. Lo recomendable ahí es incluirlo como otros ingresos no declarados en los apartados anteriores. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelantito conforme vayamos avanzando en el evento. Se puede mostrar. Total de ingresos es a partir de abril. Este es el ingreso de abril, con datos alimentados, o sea, determinados por propios del sistema, pero aquí dice abril está considerando 20 millones, que quiere decir que es el importe acumulado de enero a abril, y lo que está acumulando para la determinación del impuesto sería este total de ingresos, no lo de región fronteriza. Sería un importe menor, 57 contra 72. Correcto. Ahora, si se presentara la información tal cual como lo prellena el SAT, lógicamente como contribuyentes estaríamos incumpliendo la acumulación de los ingresos que deben ser acumulados de acuerdo a la legislación. Es por ello que recomendamos que la parte no considerada en el prellenado por parte del SAT se considere en este otro apartado, que se llama, que son los ingresos no considerados previamente. ¿Sí? Bien. En el mismo sentido, como no acumula los ingresos, tampoco considera el total de los pagos provisionales. Este sería pagos provisionales efectuados. Sería abril, 0, y a partir de mayo es que considera el total de pagos provisionales. Pero, ¿qué pasó con los impuestos de enero a marzo? Esta empresa a partir de abril ya no pagó, pero de enero a marzo no lo está considerando. Es aquí cuando llegamos al cálculo del impuesto del ejercicio y decimos, oye, pues el sistema me reconoce un importe menor. ¿Dónde reconozco lo faltante? Podemos desvirtuarlo en el campo de subsidio al empleo, pero no es lo correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. Pareciera ser, o más bien, no debemos desvirtuarlo y pues no estaríamos en condiciones de presentar la declaración anual actualmente. Comentamos que puede ser alguna empresa que no le esté, incluso ya hemos presentado declaraciones anuales porque de otras empresas no tuvieron ningún problema, no son de región fronteriza norte, presentaron su pago provisional en diciembre y se les dio reflejado, no a los 48 horas, sí a los 3, 4, 5 días, pero sin problema alguno ya cumplieron con su obligación. El detalle es para este tipo de contribuyentes que sí tienen este tipo de detalles. Esta es la de la complementaria de diciembre. No se reconoce en el acumulado del DEM, pero ni siquiera la normal. Incluso en cuanto presentan la complementaria,
se borra del acumulado la declaración de diciembre, la información de diciembre. Y uno dice, bueno, pues estoy esperando a que el sistema reconozca la información de la complementaria, pero pues pasan los días y no reconoce la información de la complementaria, pero sí se elimina diciembre y pues tenemos que estar esperando de un contribuyente. Pues pasaron varios días, más de los 3, 4 días, presentamos un caso de aclaración, nos respondió la autoridad que dentro de 72 horas iba a actualizar su base de datos y ya lo reconocería. No sucedió así, levantamos nuevamente el caso y ahorita pidió nuevamente información del pantallas, pues que ya se le había enviado inicialmente, pero curiosamente, antes de iniciar el curso, accesé para revisar la información y ya aparece la información de diciembre, pero esto fue después de 2 semanas y de 2 casos de aclaración solicitando a la autoridad que reconociera esa complementaria, tanto en ingresos, tanto en PTU pagada, como en los pagos provisionales efectuados. Bien. Si hay alguno más novedoso, pues ahí lo estaremos comentando también. Ok, perfecto. Como comenta él, cada empresa puede tener casos diferentes. Digo, ahí hemos tenido casos en los que sí reconoce los pagos, en otros no. El caso que comentabas de que tardó 2 semanas o más en reflejarse un pago provisional complementario de diciembre. Digo, los casos, lo que hemos podido observar es que no son igual en todos los contribuyentes. O sea, varía mucho, incluso siendo en algunos casos del mismo giro, ¿no? Entonces, por algún motivo, no sé, algún error del SAT o qué sé yo, ¿no? Vamos a iniciar ahora con la presentación o los pasos a seguir para el llenado y la presentación de la declaración anual. Al momento de ingresar a la sección de declaración anual personas morales, nos da la opción en esta parte de iniciar un nuevo formulario para efectos de la declaración, o si ya está generado, nos despliega en la parte inferior el formulario ya creado, en el cual tenemos la opción de eliminarlo si es que vamos a iniciarlo nuevamente, o darle doble clic para accesar a lo que son los anexos, ¿sí? Aquí hay un punto muy importante al momento de accesar para hacer alguna modificación o generar un nuevo formulario. Nos aparece un mensaje en el que se nos informa que la declaración anual va a precargar información basada en los pagos provisionales y enteros de retenciones, con una fecha que generalmente es el día anterior a aquel en el que estamos accesando, ya sea para modificar un formulario ya existente o generar uno nuevo. El otro punto es que especifica que los CFDIs de nómina considera únicamente los que se hayan alcanzado a timbrar hasta el 29 de febrero de 2020. Para hacer cualquier corrección a los CFDIs de nómina del ejercicio 2019. Por lo tanto, y ya hemos tenido algunos casos así, en caso de haber modificado CFDIs por X error con posterioridad a la fecha del 29 de febrero, no está considerando esos nuevos timbrados. ¿Sí? Entonces, aquí la ventaja de esto es que el sistema permite editar esa información para que nosotros podamos indicar la información en los sistemas. ¿Ok? Al momento de darle a aceptar, nos despliega esta pantalla, ¿sí? En la que nosotros, por un lado, podemos llenar los apartados de los estados financieros, ¿sí? O ya la información en sí del impuesto. Aquí es importante mencionar que podemos iniciar a llenar uno u otro apartado. La declaración como tal no los vincula, tan es así que al momento de llenar los estados financieros, no necesariamente nos aparece la información llenada en este apartado,
dentro del apartado del ISR, del cálculo del ISR. ¿Sí? Entonces, okay. Entonces, al momento de accesar a los estados financieros, nos despliega la opción del estado de resultados, el balance general y la conciliación contable fiscal. Si damos clic en esta parte, nos aparece un instructivo que nos dice, muy básico, que nos dice cómo llenar estos apartados. Sin embargo, es importante comentar que tanto en el estado de resultados, en los 3 subapartados de la sección de estados financieros, realmente no ha cambiado o no cambió respecto a la DEM del ejercicio anterior, ¿sí? Y por tanto, pues no será complicado para quienes ya en su momento llenaron declaraciones de ejercicios anteriores. Aquí algo importante que es, creo yo, crucial informarlo de forma adecuada, es separar las ventas, ya sean ingresos o egresos, que son nacionales, de los que son extranjeros y los que son de partes relacionadas y no relacionadas. ¿Por qué es importante esta parte? Para la autoridad es importante porque de esta manera ellos pueden obtener información que les sirve como parámetro para sus actos de fiscalización. Y para nosotros es llenar la información adecuada y evitar contingencias de multas por inconsistencias en las declaraciones. Como podemos ver, no cambió en absoluto el estado de resultados, como lo comenté anteriormente. Separa las ventas y servicios nacionales de los extranjeros, indicando si es una parte relacionada o parte no relacionada. ¿Sí? Es importantísimo identificar de forma clara y tener los papeles de trabajo que den evidencia de todo esto. Y lógicamente, si tenemos operaciones ya sea del extranjero o nacionales con partes relacionadas, debemos verificar que cumplamos con los precios de transferencia. En el caso de la maquiladora puede ser, como bien sabemos, a través del cálculo de Safe Harbor, o en su caso de un acuerdo anticipado de precios. En el balance general tampoco cambia en absoluto. Aquí, al igual que en otros años, sigue separando lo que son cuentas por cobrar y por pagar, nacionales, extranjeras, las que son con partes relacionadas y no relacionadas. ¿Sí? En la conciliación contable fiscal, es exactamente la misma información que presenta en años anteriores. No tuvo ninguna modificación. Es importante, como les comentaba, no vincula la sección de estados financieros, no la vincula con los cálculos del ISR de la sección anterior. Por tal motivo es importante que estemos verificando que la utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, reflejada en la conciliación contable fiscal, sea la misma que aparezca o que determinemos en la sección de determinación del impuesto sobre la renta. Esta parte creo es importante comentarlo, porque pues de repente nos encontramos con diferencias entre la utilidad o pérdida determinada antes de PTU de la conciliación con la sección o el apartado de determinación del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Al momento de darle clic en la parte superior, donde dice administración de la declaración, nos vuelve a remitir a la sección donde divide la sección de ISR de personas morales de aquella que es relativa a los estados financieros, que es la que acabamos de ver. ¿Sí? Al momento de darle clic en ISR de personas morales, nos despliega las opciones que debemos ir llenando de esa misma forma en que aparecen en ese orden, que es ingresos. No nos permite ir a deducciones autorizadas sin previamente haber llenado la información de ingresos acumulables. Aquí es importante comentar que la información establecida en esta sección de la declaración anual deben ser ingresos y deducciones, ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Aquí lo podemos observar al momento de darle clic en el signo de interrogación. Aquí nos especifica cuáles son los ingresos que está considerando para efectos de lo que aparece en esta sección. Comentábamos anteriormente que en caso de aquellas empresas que aplicaron el estímulo para la región fronteriza norte en ISR, a partir de abril, poníamos el ejemplo hace un momento,
considera los ingresos que en su caso hayan sido acumulados en los pagos provisionales a partir del mes en que se hizo uso o se aplicó el beneficio del decreto. Y en algunos casos, por ejemplo, si en el pago provisional por algún motivo no declaré todos los ingresos que debía haber declarado y que por tanto tendría que presentar una declaración complementaria del mes de diciembre o de X mes, no me va a considerar más que lo que ya haya sido efectivamente declarado en los pagos provisionales. Anteriormente teníamos la opción de no presentar el pago provisional de diciembre, por ejemplo, y pagar solamente recargos y actualizaciones de la diferencia entre el pago provisional complementario y el normal, por efectos de ajustes de Safe Harbor, por ejemplo. En este caso no, en este caso tenemos que irnos a presentar el pago provisional, y aparte de eso es que se pague el impuesto en caso de que resulte a cargo, para poder que se reflejen los ingresos nominales que se manifiesten aquí en la parte de ingresos nominales de la declaración. ¿Sí? Al momento de darle detallar, nos despliega esta pantallita donde originalmente nos aparece aquí los ingresos que aparecen en los pagos provisionales declarados previamente, y si no hemos integrado todavía las cantidades o esos ingresos de dónde provienen, nos va a aparecer en esta línea que dice importe por detallar. Entonces, para irlo detallando y que nos aparezca en el importe detallado, en el importe detallado, tenemos que irnos a tipo de ingreso, y una vez que le damos clic en tipo de ingreso, nos aparecen todas las opciones de los ingresos que podemos agregar en este apartado. ¿Sí? Al momento de darle clic y guardar, nos pone en este listado, en la parte inferior, esa integración que estamos haciendo de los ingresos nominales. ¿Sí? ¿Ok? De la parte del ajuste anual por inflación, dentro de la sección de ingresos nos pide clasificar, por ejemplo, o identificar de forma manual los saldos por medios de los créditos y las deudas. El sistema de forma automática hace la operación aritmética para determinar si los créditos o las deudas son mayores. Y en su caso, si eso resulta en un ajuste anual por inflación acumulable o deducible en su caso. Aquí en esta parte, si el ajuste anual por inflación resulta acumulable, se va a reflejar dentro de la sección de ingresos en la nueva DEM, en el nuevo aplicativo. Pero en caso de que sea ajuste anual por inflación deducible, como en este caso, ¿sí? Se va directamente al apartado de deducciones autorizadas, ¿sí? Y no aparece nada en la parte de ingresos acumulables. ¿Sí? Aquí pues, nos da una explicación de lo que acabo de comentar en este momento, sobre que se manda, cuando es deducible, el ajuste anual se manda directamente a deducciones autorizadas y no se refleja nada, lógicamente, en ingresos acumulables. ¿Ok? En la parte de ingresos en el extranjero, aquí tenemos que indicar que sí, pero siempre y cuando se hayan efectuado pagos del impuesto sobre la renta en el país en que se generó o el país fuente del ingreso. ¿Sí? Lógicamente, en México, como sabemos, se puede acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. ¿Sí? Es por eso que en esta sección debemos incluir únicamente los ingresos que hayan sido sujetos de ISR en el extranjero. ¿Okay? Y que por supuesto no hayan sido manifestados en los pagos provisionales, si no, en todo caso, pues se reflejaría en esta sección de ingresos nominales. Se acumulan hasta el ejercicio. Sí, correcto, y aparte se acumulan, correcto, en el ejercicio a que corresponde. Así que yo comento las deducciones. Ok. Ok, muy bien. Ya una vez que tenemos los mismos ingresos acumulables en nuestro papel de trabajo, vamos con las deducciones autorizadas o gastos deducibles, por así decirlo. Vamos a alimentar el apartado de gastos, primeramente.
nos dice que vamos a alimentar por conceptos. Estos son algunos, pues, los más comunes que puede haber. Dependiendo cómo se tenga el papel de trabajo de cada quien, es que va a alimentar la información que tenga a la mano. Algunas, pues dijera, son muy básicas: combustibles, lubricantes, fletes y acarreos, contribuciones pagadas, pérdidas cambiarias y gastos en general, todos los que no vienen identificados plenamente. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de deducción que le manifiesto. ¿Por qué? Aun cuando tengo que cuadrar mi total de deducciones, 50 millones o 48, y digo, bueno, pues voy a alimentarle 2, 3, 4, 5 conceptos que me dice la declaración, como siempre ha venido en deducciones como informativas y después un amarre de otras deducciones, pero hay que cuidar, como en el ejemplo de honorarios pagados a personas físicas, arrendamientos pagados a personas físicas, que tenemos que cuidar que coincida el valor, la base del total de la deducción, con el impuesto, en su caso, que se haya retenido por servicios profesionales o por arrendamiento. Si pagamos regalías, pues haber enterado el impuesto, ¿verdad?, retenido, en su caso, con pagos al extranjero. O bien, pues identificar las partidas que son más comunes, como en este caso, se alimentaron de acuerdo a nuestro papel de trabajo, las que logramos identificar. Las otras las mandamos a gastos en general. Otra situación que tiene este nuevo DEM es que no trae el apartado para editar. Quiere decir que si me equivoqué o quiero agregar un nuevo concepto y ya lo tengo cuadrado el total de deducciones, tengo que eliminar, supongamos, el de gastos en general, y volverlo a dar de alta con el importe que requiero. No permite modificar importes ya una vez alimentado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No pasa de que lo eliminemos y lo volvamos a capturar. Aquí están el procedimiento. Selecciono el concepto. Sí, ahí aparecen todos los posibles, todos los conceptos que se consideran como muy individualizados en la DEM. Todos los conceptos. Incluso se puede aplicar sin gasto. En este no es el caso. Ahorita que vayamos a la deducción de inversiones, se puede aplicar, no tengo inversiones, pero sí seleccioname algo, no se pone sin. O bien, si vamos a presentar una declaración en ceros, entonces sería sin gasto. De hecho, no permite avanzar si no elegimos alguna de las opciones, incluyendo la definición de sin gastos. No permite avanzar en el llenado de la declaración. Entonces, sí tenemos que seleccionar por lo menos sin gastos en caso de que no tengamos gastos deducibles. Ok, perfecto. ¿Y qué otro tema en las deducciones? Ok, muy bien. Un tema muy importante, como lo comentamos en generalidades, donde vamos a considerar el estímulo de deducción adicional de percepciones exentas de salarios para las maquiladoras, donde me da un cupón, ¿verdad?, equivalente al 47 o 53% de los no deducibles. Ya no se manifiesta en el apartado de la terminación del impuesto sobre la renta, sino que ahora me lo pide como una deducción autorizada y tiene que ser aquí. Tiene estímulos por aplicar. No es que no sí, ese lo va a alimentamos. estar en la siguiente. Ahorita sigue sueldos y salarios. Ok. Ahorita lo vamos a ver dónde, en qué concepto, pero tiene que ser en... Sí, aparece. Tienes estímulos por aplicar. Ok, muy bien. Ahora vamos en el de... Sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Ok, muy bien. Esa información, como sabemos, ya viene precargada de los CFDIs y es la misma información que podemos visualizar en el visor de nóminas. Es todos los CFDIs efectivamente timbrados. Y hay una cuestión aquí que difiere o puede diferir, ¿no? Normalmente va a diferir de nuestro papel de trabajo, porque puede ser que haya algunos CFDIs que no se timbraron
y la autoridad lo puede detectar cuando determine la diferencia en que yo le estoy manifestando con lo que ella está proponiendo. Incluso aquí, también en las retenciones, dice que de acuerdo a CFDIs hay un ISR retenido de 3,534, pero enterado 3,718. No crean que va a estar tan satisfecha con esta información, insinuando que pagamos de más de lo que retuvimos, sino que lo que va a pensar la autoridad o va a deducir es que no se timbraron algunos recibos de nómina y por ende, en mi nómina pues sí lo tengo como retenido, sí lo retuvo el trabajador, sí lo enteré, pero no tengo esos FDIs timbrados que me amparen esa deducción. ¿Verdad? Esa parte, lo que recomendamos ampliamente es que mes a mes, incluso en algunas empresas, se acostumbra a conciliar, tienen sistemas que concilian lo que el SAT tiene como timbrado con lo que nosotros en nuestro sistema tenemos que timbramos y efectivamente pagamos. Hace los cruces nodo por nodo y concepto por concepto de la nómina y permite identificar dónde está el problema. Por ejemplo, al inicio, en la mayoría de los contribuyentes, el error más común era de que los trabajadores, el RFC que nosotros teníamos en los sistemas de nóminas de los empleados, no coincidían con la información o eran RFCs inexistentes, porque en ocasiones hacemos los cálculos de forma, los hace el sistema, en el caso del 3, por ejemplo, los hacía o los hace de forma automática. Sin embargo, no necesariamente coincidían con lo que el SAT tenía en sus registros, ¿sí? Entonces, en lo particular me tocó verificar que hubo empresas que más o menos entre el 35 y 40% de los empleados no tenían un RFC correcto. Entonces, tuvimos que hacer de forma masiva, actualizar la información del RFC de los trabajadores, subirlas al sistema y volver a timbrar de nuevo, o más bien timbrar lo que no permitía timbrar al sistema. Otro de los errores que teníamos, y que es común y que a veces las empresas no nos damos cuenta, es que a veces timbramos los recibos de un trabajador por algún momento con el RFC que le corresponde a una persona, a un tercero, ¿sí? Entonces, es poco común ese caso, pero sí se da, ¿sí? Entonces, es muy importante poder conciliar de forma constante, semanal o mensual, como parte de los cierres contables y fiscales mensuales, lo que son las nóminas efectivamente pagadas, ¿sí? Contra lo que está timbrado ante el SAT. Para eso hay sistemas ya existentes y no es tanto el tiempo que se le tiene que invertir, ¿no? Pero creo que es importante, precisamente para evitar estas diferencias que estamos viendo en este caso, por ejemplo, que afortunadamente nos permite evitar. Pero como comenta Arel, eso no significa que la autoridad lo tome como bueno. Entonces, a lo mejor yo estoy deduciendo gastos por sueldos que aparentemente no en todos los casos fueron timbrados y por tanto se compromete la deducción de la parte no timbrada, ¿no? Entonces, ¿quieres que sí? Ok, también otro punto a considerar es si realmente tengo ISR retenido de acuerdo a los FDIs, pero ISR enterado tengo un importe menor, ya no salió positivo, sino realmente si tengo una diferencia a cargo, o en el peor de los escenarios, todo, no me pagué nada, entonces la autoridad dice, me debes tanto de ISR retenido por salario y aún adicional, voy a considerarte como no deducible tu nómina, porque no pagaste el ISR retenido a los empleados. Ese sería el extremo, siempre ha estado en la disposición, pero la autoridad ahora lo tiene al momento, ¿verdad? Su declaración anual tiene esa evidencia y sin problema alguno, pues nos podría ir a visitar y querernos rechazar las deducciones. Y también pues cobrarnos el ISR que ya le manifesté que le debo. ¿Ok? También nos permite editar, pero es muy importante que previa conciliación identifiquemos cuáles son los conceptos que tenemos diferencia. Si son CFDIs no timbrados, sería bueno pues timbrarlos aunque sea a destiempo y se pide que en el dato de fecha de pago, obviamente se ponga la fecha de pago ejercicio 2019, pues cuando se pagó, para efecto de que la autoridad, si amplía el corte del 29 de febrero que actualmente tiene, si amplía la facilidad de reexpedir, dice corregir, pero en su caso reexpedir,
los FDIs a X fecha los pueda reconocer el sistema como ya timbrados y se actualice la información y pues se acerque un poquito más a lo que nosotros tenemos en nuestro papel de trabajo. También es importante que el papel de trabajo lo conciliemos con lo que se determina, porque aun cuando coincida el total de percepciones y las exentas, detectamos que el sistema en algunos contribuyentes le estaba determinando un importe distinto en el total de nómina a deducir. Entonces, es identificarla. Si adicional a que no son los mismos importes lo que tiene el SAT de total de percepciones y exentas, y aún teniéndolas, no da el importe correcto de total de nómina a deducir, pues entonces sí sería teclearlo manualmente y verificar que dé el importe que realmente yo voy a considerar como nómina deducible en el apartado de deducciones autorizadas. Sí, lo que está haciendo aquí el sistema es que está considerando la parte no deducible, el 100% de la nómina exenta, de las percepciones exentas para el trabajador, más el diferencial de la nómina no deducible por sueldos y salarios y la proporción que sí es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, de tal suerte que si al 100% de nómina exenta le incremento la nómina no deducible por sueldos y salarios y le resto la nómina que sí es deducible, me da un monto no deducible total de 1.491.000 pesos, lo cual es incorrecto. De hecho, si nosotros sacamos la diferencia del total de la nómina por sueldos y salarios, que lógicamente incluye la parte exenta, si yo le resto a esta cantidad el monto que el SAT, por operación aritmética que no puedo modificar, me dice que es deducible, va a dar exactamente el 100% de la nómina exenta y más el diferencial de mis no deducibles más la proporción que sí es deducible. Esa información lógicamente es incorrecta y no está conforme a la legislación. Además de que ese dato lo está considerando para la determinación de la PTU en la sección de datos adicionales, lo cual también es incorrecto, sobre todo para el caso de las maquiladoras, ¿sí? Que tienen la deducción adicional. Okay. ¿Sí? Entonces, comentábamos que aunque nos permite modificar manualmente aquí las nóminas por sueldos y salarios, el detalle, como esto lo estamos editando con la información que de acuerdo a nuestros papeles de trabajo es la correcta, al momento de darle clic en ver detalle, nos desglosa por mes el total de la nómina, de las percepciones, nos desglosa el ISR retenido, la nómina exenta, el ISR enterado y la diferencia de ese ISR. ¿Sí? Esta información, independientemente de que nosotros editemos las cantidades correctas en este apartado, esta información del detalle no se modifica. ¿Sí? Entonces, en lo óptimo, si timbramos correctamente la nómina, es decir, si timbramos la nómina con la fecha en que efectivamente se efectuó el pago de dicha nómina y por los trabajadores que efectivamente a quienes se les pagó, esta información no debería reflejarnos ninguna diferencia, más que las diferencias que por default y por errores en operación aritmética determina el propio aplicativo del SAT de la declaración. ¿Sí? Entonces... Ok. Otra situación ahí con los CFDI de nómina, son varias situaciones, es que algunas maquiladoras o ciertas empresas dijeron, vamos a pagar la última nómina en diciembre, ¿ok? Pero el timbrado lo hicieron hasta regresando de vacaciones en enero, timbraron o ya estaba configurado el periodo de que la nómina abarcaba hasta el día 2 de enero, fue efectivamente pagada en diciembre, pero se timbró hasta enero y tenía fecha de pago ya considerada el 2 de enero. Obviamente, pues ya no les apareció en el acumulado del SAT, porque sí fue timbrada
2020, pero al haberle ratificado fecha de pago enero 2020, la ignoró para 2019. ¿Qué se tendría que hacer ahí en ese caso? Cancelar esos CFDIs y retimbrarlos manifestando la fecha de pago diciembre de 2019. Ya con eso la autoridad lo debe de reconocer en su acumulado. ¿Ok? Nos quedamos. Okay. Sí, aquí en esta parte también es importante comentar que en el aplicativo no se detecta si la proporción de percepciones exentas del trabajador incrementó o disminuyó en el año actual. Es por eso que de forma manual nosotros tenemos que indicar si la parte o la proporción deducible es del 53% o del 47%, ¿sí? Para que en forma automática se realicen la operación aritmética. Lo que sí tenemos que poner de forma manual es la nómina no deducible por sueldos y salarios, ¿sí? Repito, es importante tener los papeles de trabajo bien establecidos, bien claros, para en caso de cualquier aclaración que se tenga que hacer, ¿no? Y conciliar la información que determina el DEM, que es donde se detectan las inconsistencias. Sí. Como comentamos anteriormente, en esta sección se están reflejando o se está prellenando la información de los CFDIs que corresponden a periodos de 2019, que se hayan timbrado como periodo de 2019, independientemente de que se hayan timbrado en 2020. Pero hasta todos aquellos que se hayan corregido hasta el 29 de febrero de este año. Es decir, que si se efectuó alguna corrección posterior a esa fecha, aunque sea correcto que corresponda a 2019, aquí ya no está considerando esos recibos o esas nóminas timbradas, correctas o no, no se están considerando porque se dio como fecha límite hasta el 29 precisamente de febrero. ¿Sí? Creo que el año pasado incluso la reglita, la facilidad la dio hasta el 15 de abril, me parece. No correcto, era más amplio el plazo. Esperemos que también lo amplíen para este año. Por eso hay que estar preparados, identificar, en su caso, lo que se tenga que timbrar o retimbrar. Correcto. Adelante. Ok. La parte de deducciones relacionadas con la nómina, pues aquí tenemos que incluir las contribuciones de seguridad social, por ejemplo. Se tienen que incluir, por supuesto, también el impuesto sobre nóminas estatal, ¿sí? Y se tienen que desglosar de una forma adecuada. Recordemos que el SAT comparte información con el Seguro Social. Y pues el Seguro Social, por supuesto, tiene la relación de pagos y declaraciones de Seguro Social, de Infonavit, de SAR, que se han estado presentando a través del año. Entonces, es importante que la información vaya bien conciliada. La recomendación aquí es tener bien identificado el extracto fiscal con su fecha de pago, identificando lo que corresponde por cada una de las ramas del seguro, lo que es el trabajador y lo que es las cuotas patronales. De tal suerte que haciendo esas conciliaciones como parte de los cierres mensuales, aseguramos que al final del año tengamos realmente, estemos deduciendo realmente los montos correctos de seguridad social y que por supuesto coincidan con lo que el Seguro Social tiene en sus sistemas. También en el impuesto estatal, este sería el impuesto sobre nóminas, pues ya sabemos que los CFDIs de los tres primeros, ISR, IMSS, Infonavit, se generan automáticamente. El impuesto estatal no se generan en automático, sino nosotros tenemos que generar y tiene un plazo, que es el día 7 del mes siguiente, hay que prepararlo. Entonces, muy importante hacernos de esos CFDIs del impuesto estatal para la deducción. Sí, hay algunas empresas, yo diría que bastantes empresas que comúnmente no hacen el proceso de la solicitud del CFDI de este impuesto. Es un requisito que quizás la autoridad puede que no lo considere importante el requisito, pero finalmente si ellos lo deciden, pues pueden considerarlo como no deducible. Sí, y que debería ser parte de los controles que los contribuyentes debemos poner en nuestros sistemas de contabilidad, en nuestros procesos de cálculos fiscales y cuestiones contables, para evitar precisamente estas contingencias. Aquí, pues lo que estamos haciendo es
mostrar la forma en que vamos agregando cada uno de los conceptos de las deducciones relacionadas con la nómina. Al darle clic aquí nos despliega las opciones que nos da. Analizamos una por una y la que nos aplique pues la vamos seleccionando, ponemos el monto, ¿sí? Y automáticamente al darle guardar se nos refleja en la parte inferior. Al igual que en los demás apartados de deducciones e incluso en ingresos, no permite editar lo que ya capturamos. En caso de que nos hayamos equivocado en algún concepto ya capturado y querramos corregirlo, lo que tenemos que hacer es eliminarlo y nuevamente hacer el proceso de seleccionar ese tipo de gasto, indicar el monto y darle guardar. Entonces, no permite la edición, ¿sí? Más que eliminar y volver a llenar el campo, ¿no? En caso de que aplique. Ok, en la parte de inversiones, es prácticamente el mismo proceso. Tenemos que estar seguros aquí o verificar que el tipo de inversión sobre la cual existió una deducción, en este caso de depreciación o amortización contable fiscal, corresponda a los tipos de activos que estamos reflejando nosotros en el balance general, ¿sí? Como comentaba anteriormente, la sección de los estados financieros como que no hace el cruce o no entrelaza de forma automática la información que nos muestra en la sección de los cálculos de ISR de personas morales, ¿sí? Entonces, internamente o nosotros en nuestros papeles de trabajo debemos hacer esas conciliaciones o esos análisis, ¿sí? Por poner un ejemplo, si en el balance general estoy indicando que no tengo equipo de cómputo y aquí digo que estoy deduciendo en equipo de cómputo una depreciación de 96,200, entonces estos son indicadores para el SAT que pueden motivar, este tipo de errores pueden motivar una revisión por parte de la autoridad. De aquí es la importancia de llenarlos correctamente, además de que pueden haber multas por inconsistencias en la declaración. ¿Sí? Aquí, como les comento, en el instructivo nos dice que debemos agregar deducciones de inversiones actualizadas con montos globales por cada tipo de inversión y que vayan acorde a lo manifestado en el balance general. Aquí le damos la selección, nos desglosa el tipo de deducción o de inversión sobre la cual vamos a aplicar la deducción, le damos guardar y automáticamente nos pasa la información al listado inferior. En este caso, tenemos únicamente equipo de cómputo en la parte de deducciones de inversiones. ¿Okay? En el costo de lo vendido, la mayoría de las empresas no llevan un control del costo de ventas correcto. En ocasiones seleccionamos, por ejemplo, que el costo es sobre costos históricos, cuando en realidad no lo llevamos de esa manera o en costos predeterminados, ¿sí? Igual nos pide información relativa al método de evaluación de inventario, ¿sí? Que si es promedio, que si es primeras entradas, primeras salidas, detallista y demás, ¿no? Toda esta información se conjuga y finalmente es la forma en que nosotros en la realidad debemos estar calculando el costo de ventas. Un costo de ventas que no sea calculado conforme a la legislación puede comprometer la deducción, a lo mejor no al 100%, pero sí una parte de esa deducción. Podemos estar omitiendo o calculando impuestos de una forma inadecuada, ¿no? Que no está conforme a la legislación. ¿Ok? Como comentamos, en el ajuste anual por inflación, aquí no llenamos ningún concepto respecto al ajuste anual por inflación, porque ya lo llenamos en el área de ingresos. Pero al haber dado ajuste anual por inflación deducible, aparece el importe de forma automática en la sección de deducciones. Aquí en ajuste anual por inflación deducible. Si queremos ver el detalle, le damos clic en esta sección y nos aparece la información que nosotros prellenamos respecto a los saldos o los promedios de los créditos y las deudas. Lo demás, como es el diferencial entre créditos y deducciones y deudas promedio, se llena de forma automática en el sistema. El factor de ajuste anual también ya viene ya incluido en el sistema y de forma automática nos indica aquí, como se comentó previamente, si el ajuste anual por inflación es deducible o acumulable. ¿Sí? ¿Ok? Comentamos anteriormente que en este aplicativo
tiene un control muy detallado de las pérdidas en caso de que tengamos pérdidas a aplicar en el ejercicio. Al darle clic en sí, nos despliega la posibilidad de incluir pérdidas. Bueno, estímulo. Sí. Este estímulo es el estímulo de las percepciones exentas para los trabajadores. En este caso, pues le ponemos que sí. ¿Sí? Como comentó Ariel anteriormente, el estímulo lo está considerando como parte de las deducciones. ¿Sí? El DERMA anterior lo separaba, nos decía ingresos acumulables, deducciones autorizadas, sacaba un resultado y posteriormente a ese resultado es donde permitía incluir disminuir ese beneficio adicional para el caso de las maquiladoras. ¿Sí? Ahora lo manifiestan. Sí. Como deducción y el concepto. Okay. En la deducción aquí le vamos dando a agregar al estímulo a aplicar, le indicamos qué tipo de estímulo es. En este caso sería pago por sueldos y salarios, estímulo aplicable únicamente para las maquiladoras. ¿Sí? Le damos clic, ponemos el monto y de forma automática se pasa esa deducción o ese estímulo por disminuir aquí a la sección de deducciones autorizadas. ¿Sí? Ok. Ya estás en la terminación de... Ok. Ya una vez que llenamos la información de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas, procedemos a la sección de la determinación del impuesto sobre la renta o del resultado fiscal, para lo cual ya llena de forma automática con base en la información ya incluida en ingresos y deducciones autorizadas, ¿sí? Lo que son el total de ingresos acumulables y el total de deducciones autorizadas. Nos da la utilidad fiscal antes de PTU. Esta utilidad, como les comentaba anteriormente, no hace el cruce del sistema de forma automática con la conciliación contable fiscal. Sin embargo, debería ser la misma información. Cualquier variación que exista puede ser motivo, obviamente, de revisiones por parte del SAT, porque sería un indicio de que nos equivocamos posiblemente en la determinación de la utilidad o la pérdida fiscal. Entonces, es importante hacer ese cruce de forma manual, en el sistema y en nuestros papeles de trabajo también, por supuesto. La PTU pagada en el ejercicio, esta PTU considera la que nosotros manifestamos en los pagos provisionales. ¿Sí? Ahora, hacer uso de ese beneficio en pagos provisionales es opcional. O sea, podemos no hacer uso de ese beneficio en pagos provisionales y a lo mejor lo aplico hasta la declaración anual. ¿Sí? No pierdo el derecho por no aplicarlo en pagos provisionales. Entonces, si no lo apliqué en pagos provisionales, pero sí aplica ese beneficio o la reducción de esa PTU pagada en el ejercicio, lo que tengo que hacer, le doy clic en captura, ¿sí? Me desglosa mes por mes lo que fuimos incluyendo dentro de pagos provisionales y me da la oportunidad de indicar aquí la PTU pendiente de aplicar del ejercicio que se declara. Es decir, si tenía un monto mayor de PTU y que por error no lo consideré, aquí tengo la oportunidad de aplicarlo para que me considere la PTU correcta que debo considerar para el cálculo anual. E incluso también la PTU que no considera, en su caso, los cuestiones correctas, como en el caso que habíamos comentado de que no presenté la complementaria de diciembre y no me aparece, quiero cuadrar el papel de trabajo en lo que la autoridad lo corrige porque lo tiene que manifestar en la DIP que yo manifesté de abril, por así decirlo. Manifesté una PTU pagada de 20,000 pesos. Bueno, la pagué, la debería haber pagado a partir de mayo, ¿verdad? Pero de diciembre no aparece, la manifiesto como PTU pendiente de aplicar del ejercicio que declara para efectos de cuadrarlo en lo que la autoridad pues permite el que se reconozca, ¿verdad? Pues vamos a estar muy atentos a las que no se actualice la información, hay que estar enviando las aclaraciones. También la autoridad responde en la aclaración, si da respuesta relativamente rápido. Lo que no es rápido es el que corrija la situación,
del caso específico de cada uno de los contribuyentes, pero también invita a que se acerque uno a servicios al contribuyente, el representante legal, manifieste la situación y para ver si lo agilizan y pueda presentar su declaración en tiempo. Pero si tiene 2, 3 situaciones del mismo contribuyente, pues sí, difícilmente va a poder presentar su declaración en tiempo. ¿Okay? Ok, aquí nos da la opción, lógicamente, de aplicar las pérdidas. Nos pregunta si hay pérdidas en el ejercicio, de ejercicios anteriores que vayamos a aplicar en el ejercicio actual. Nosotros le indicamos así aquí si sí las tenemos o no. En este caso, como ejemplo, sí las tenemos. Y nos despliega este apartado. No vamos a llenar la información directamente aquí, sino que tenemos que iniciar la captura en esta sección. Al darle clic, nos aparece este recuadro y nosotros vamos a ir agregando las pérdidas que vamos a aplicar. Lógicamente aquí nos pone los límites de pérdidas que podemos aplicar, que es básicamente el resultado de mis ingresos menos deducciones menos mi PTU. ¿Sí? Entonces nos pone el límite y acá le damos clic en agregar y nos despliega estas opciones. Aquí tenemos que manifestar el ejercicio al que corresponde esa pérdida. Lógicamente nos muestra de los 10 ejercicios anteriores, que es de 2019 a 2018, ¿sí? Que es el rango de años que todavía estamos a tiempo de aplicar. Tenemos que indicarle el ejercicio, tenemos que indicar el periodo, la pérdida pendiente de aplicar histórica, la pérdida fiscal actualizada, y el monto que vamos a aplicar en el ejercicio. Es decir, tenemos que manifestar de qué ejercicio proviene esa pérdida, el monto histórico, el valor actualizado, por cada uno de los ejercicios que vayamos a aplicar en el ejercicio actual. En forma automática nos va arrojando el remanente del ejercicio que estamos aplicando. Aquí es muy importante un control adecuado, toda vez que si nosotros en este ejercicio estamos aplicando pérdidas de 2012, pero teníamos pérdidas de 2010 y 2011, por ejemplo, que no las estamos aplicando en este ejercicio, de forma automática estamos perdiendo el derecho a aplicarlas. Entonces, porque no aplicamos esas pérdidas cuando pudimos haberlo hecho, ¿no? ¿Ok? Aquí, para nuestro ejemplo, la pérdida corresponde al ejercicio 2010. El monto histórico de la pérdida son 275,000. Y la pérdida fiscal actualizada y la aplicada en el ejercicio es de 290,000. No rebasamos el límite que tenemos. ¿Sí? Le ponemos guardar y automáticamente la pasa para la parte inferior de este anexo. ¿Sí? Ok, le damos clic y nos pasa esa pérdida a esta sección que es la determinación del resultado fiscal. ¿Sí? Entonces, nos da el resultado fiscal y en automático nos arroja el impuesto causado del ejercicio. Le indicamos aquí posteriormente si tenemos algún estímulo por aplicar. Nos activa esta sección, pero para poder que aparezca la información aquí tenemos que ponerle capturar en el estímulo. ¿Sí? En este caso, estamos aplicando un estímulo por desarrollo tecnológico. Por un monto de 20,000, seleccionamos, ponemos los montos que nos pide de la aplicación, le damos guardar y pasa la información para la parte inferior y al pasar para acá se nos refleja en el cálculo del resultado fiscal. En la parte inferior nos da el impuesto sobre la renta del ejercicio una vez aplicando los estímulos que en su caso tengamos derecho a aplicar. ¿Sí? En la parte de pagos provisionales, ¿sí? Esta información la da de forma automática y son los pagos provisionales que ya hayan sido reflejados y efectivamente pagados, ya sea con compensación o pagos en efectivo ante el SAT. Para eso no basta únicamente con presentar la declaración, sino que es presentar la declaración y que efectivamente esa declaración aparezca como pagada ante los sistemas del SAT. Es aquí donde comentaba Ariel anteriormente que
se han tenido algunas inconsistencias, porque en el caso de las maquiladoras, por ejemplo, en la gran mayoría de las veces tenemos que presentar declaraciones complementarias para ajustar el ingreso por Safe Harbor. En la mayoría de las ocasiones tenemos que hacer ese ajuste. Está tardando demasiado tiempo en reconocer el ingreso, tanto el ingreso como el pago provisional, cuando hay una complementaria. Ni siquiera considera, en algunos casos, ni siquiera considera lo que se presentó previamente en la normal, lo deshabilita, ¿sí? Y también tenemos el detalle de los pagos provisionales, por ejemplo, cuando tenemos la cuestión del beneficio de la región fronteriza norte. Sí, ahí también, ¿sí? Que le determina 0% de proporción, 0 estímulo, y no hay forma de aplicarle esa reducción al impuesto sobre la renta, más que pues ahorita lo vamos a ver ahí en el apartado de subsidio al empleo, que es indebidamente manifestarlo ahí, pero es la única forma que podría cuadrar. Manifestarlo ahí o manifestarlo aquí en estímulos a aplicar, aunque no sea lo correcto, finalmente, si la autoridad no da prórroga en la presentación de la declaración y no corrige estos errores del sistema, no tenemos por qué pagar más de lo que debemos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, para cumplir con la presentación y de la forma lo mejor posible, es presentarlo, mitigando esos efectos incorrectos del SAT en algún otro concepto que sí nos permita incluir, enviar la declaración, y una vez que la autoridad corrija la información, entonces sí presentar una complementaria ya con la información correcta. Si el SAT en todo caso quisiera penalizar a la empresa por errores en la captura de la información, pues ahí lo que se puede hacer es una queja ante la PRODECON explicando toda la información, todo lo que todas las dificultades que tuvimos para poder enviar la información correcta del SAT. Y de esa forma, esto va a ser algo general, de esa forma yo creo que es una forma adecuada de defender la situación ante el SAT. Sí, por eso se recomienda presentar el caso de aclaración para que quede la evidencia, se suben las pantallas y esperamos la respuesta de la autoridad, que normalmente dice, espérame, estoy actualizando. Sí dice, sí reconoce que hay una diferencia, una inconsistencia y que lo están actualizando y que lo revise en un plazo de 72 horas. Aunque pasan las 72 horas y no se corrige. Esta información prellenada se puede visualizar al dar clic en ver detalle y aparecen los pagos provisionales efectuados por cada uno de los meses, ¿sí? Aquí aparece el de diciembre. En el caso de esta empresa, es el caso específico de tener que haber presentado una complementaria del mes de diciembre que aún no la ha reconocido, ¿sí? Entonces, la información que aparece aquí en el mes de diciembre, tenemos que presentar la complementaria, perdón, la información que aparece aquí es la información de la declaración normal. Al momento de presentar la complementaria, es altamente probable, como está el sistema ahorita, que me elimine incluso el pago de la normal. Entonces, y me disminuye el monto aquí de los pagos provisionales, ¿sí? Lo cual es realmente, pues, lógicamente es incorrecto, porque no está mostrando la información adecuada y hay información real manifestada ante el SAT. ¿Sí? En la parte de los pagos, pues es la parte, la da de forma automática, prácticamente todo. En caso del subsidio para el empleo, aquí es donde podemos incluir, si es que no lo incluimos acá en otros estímulos, podemos incluirlo también acá como subsidio para el empleo. Lógicamente, al momento de capturar aquí un subsidio al empleo, lógicamente el SAT va a detectar en los sistemas, precisamente en los FDI, manifiesta la información que ellos tienen en su correcto, base de datos. Correcto. Entonces aquí vuelvo a repetir, en caso de que la autoridad no dé prórroga y no corrija estos errores de aquí al 31 de marzo, es preferible mandar la información desvirtuando o manifestando en campos que no apliquen, pero que nos hagan pagar o declarar lo correcto. Lo que realmente tengo que pagar. Y a levantar una aclaración ante el SAT para dejar la evidencia de que el error realmente fue del SAT, no de nosotros como contribuyentes. Y dejamos el historial para poder comprobar que es algo que nosotros tratamos de hacer bien, pero que no fue algo que nosotros pudiéramos corregir, sino que el sistema o el aplicativo del SAT no venía adecuado.
y no venía conforme a la legislación aplicable, ¿no? Entonces... Pero esperemos que sí salga la prórroga. Sí, correcto. Sí, esperemos que sí. En todos los aspectos. Yo pienso en lo personal que muy probablemente sí va a salir. Sin embargo, pues tenemos que esperar hasta que sea un hecho, ¿no? A 31. Sobre todo ahorita, pues que el gobierno está tomando una postura de no prórroga. Yo creo que no se han dado cuenta, o sí se han dado cuenta de los problemas que tienen, y a lo mejor posiblemente lo que están esperando es el último día, el límite, fecha límite de presentación, para entonces sí mandar una prórroga. Lo mismo que pasa con el dictamen fiscal para quienes les aplica y con algunas otras obligaciones. Ok, en datos adicionales, no sé si quieres, o luego sigo. Muy bien, vamos viendo el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad, lo determina en automático, incluso jala la misma información que se manifestó previamente, ingresos acumulables, justo por inflación, y la utilidad fiscal. Nada más que hay una cuestión para las coeficientes de utilidad de las sociedades civiles, que los anticipos de rendimiento de socios, si los tenemos que considerar como tal, ese tipo de deducción, para efectos de que el sistema lo reconozca como un concepto que se suma a la utilidad fiscal, como es el procedimiento para las sociedades civiles, y le determine correctamente el coeficiente de utilidad, que normalmente es arriba del 90 y tantos %. Del otro modo, le va a dar un 5% de utilidad de coeficiente, que no es correcto. Pero esa es la forma en que se subsana, si es que no lo alimenté correctamente como una deducción en ese concepto de anticipo de rendimiento de socios. Eso es lo que aplica en coeficiente. Lo otro es que aparte de la PTU del ejercicio, podemos manifestar la PTU pendiente de pago de ejercicios anteriores, de tal forma porque sea el total que se va a pagar en el ejercicio siguiente. Y aquí es muy importante que en nuestros estados financieros se refleje la información correcta. Comúnmente algunas empresas hacen provisiones de PTU, no ajustan la PTU correcta al final del año y se les queda un monto distinto, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de cuestiones son las que el SAT al final de cuentas verifica y pueden ser motivo de revisiones innecesarias. Entonces, sí hay que revisar la parte financiera, que además es lo correcto. Lógicamente, financieramente pueden haber provisiones que no necesariamente están conforme a la legislación fiscal. Sí, y puede que sea correcto, o sea, financieramente puede ser válido, pero sí debemos tener los papeles de trabajo que hagan esa diferenciación entre lo financiero y lo fiscal, tanto en el balance general como en el estado de resultados. También otro punto a considerar es que ahora nos dice, aparte de la no cobrada, para sumarla, dice, oye, ¿sabes que si quieres ajustala con la PTU a disminuir por pagos en exceso de ejercicios anteriores? ¿Qué quiere decir? Supongamos que en la anual del 2018 yo determiné una PTU a pagar en la normal de 100,000 pesos, la pagué, pero presenté una complementaria y fue la PTU definitiva 90,000, o sea, pagué 10 de más en la normal. Entonces me quedó mi PTU por pagar negativa, por así decirlo, en 10,000 pesos. Entonces ahorita vengo y le ajusto. Voy a pagar los 50,000 pesos de PTU del ejercicio, más los 20 que tengo pendiente de distribuir de ejercicio anterior, por así decirlo. Y en este caso también el excedente, el exceso de pago que hice en el ejercicio anterior. Que quiere decir que los 50 causados, la PTU distribuir del ejercicio, puedo, así como aumentarla, también disminuirla. Y aquí el otro punto a considerar es que la CUFIN curiosamente no la está separando por CUFIN de saldos hasta 2013 y de 2014 en adelante. Simplemente dice importe de CUFIN, cuánto, y ya nuestro papel de trabajo es que debemos de seguir actualizándola y determinándola por separado. Ok, perfecto. Aquí en la parte es importante comentar que en la parte de la PTU, en detalles, nos pone información que no es la información correcta de forma automática el sistema. Aquí, por ejemplo, en total de ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, nos da la PTU pagada en el ejercicio.
perdón, este es el coeficiente de utilidad. ¿Sí? Ahí. Es la PTU. Aquí es muy importante, en los ingresos acumulables, en el caso de las maquiladoras, como comentamos anteriormente, ya está considerando el estímulo de los exentos, de las percepciones exentas de los trabajadores para las maquiladoras, Como una deducción. como una deducción autorizada. Entonces, anteriormente, en el ejercicio 2018, la estaba considerando como otras deducciones o otras disminuciones, porque ponía un estímulo. De hecho, antes era ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Al resultado que surgiera de esa operación aritmética, se le restaba el estímulo para maquiladoras, ¿sí? Relativo a las percepciones exentas para el trabajador, ya fuera el 47 o el 53%, dependiendo de la proporción, del cambio de la proporción de un ejercicio y otro, de esas percepciones exentas, ¿sí? Entonces, en forma automática, el sistema lo que hace aquí es que los sueldos y salarios exentos, no deducibles, como podemos ver aquí, considera el 100% de las percepciones exentas para el trabajador, más el diferencial de la proporción no deducible menos la proporción deducible. Es decir, que en el mejor de los casos, de acuerdo a los cálculos del SAT, de lo que pone ya de forma automática, en el mejor de los casos, la parte no deducible es el 100% de las percepciones exentas para el trabajador, en vez de ser el 47% o en su caso, el 47% o el 53% de acuerdo al decreto que nos permite aplicar ese estímulo. Sí, entonces, esa es información correcta. Pero que adicional ya está aquí. Adicionalmente, sí, correcto. Adicionalmente, ese 47 o ese 53% ya está incluido en las deducciones autorizadas, porque esto lo jala precisamente de la sección de deducciones autorizadas. Entonces, a partir de que, aparte de que ya lo disminuimos aquí, lo estamos volviendo a disminuir de forma automática, a como lo hace el sistema, el aplicativo del SAT, en esta parte. Aunque se puede editar. Aunque se puede editar. Conservadora. ¿Sí? Entonces, aquí lo editamos y le ponemos 0 para que nos dé la PTU correcta. Esta es la filmina que muestra el error, ¿sí? Y esta es la filmina que muestra lo que tenemos que hacer. O sea, en el caso de las maquiladoras ponemos 0 aquí y nos da el resultado para PTU correcto, de acuerdo a la legislación. Si hacemos caso o aplicamos las fórmulas tal como las hace el Servicio de Administración Tributaria en este aplicativo, podemos meter en problemas a los contribuyentes. Al pagar una PTU menor. Correcto. Entonces, esto puede generar un problema ante la Junta de Conciliación, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y lógicamente pues las empresas pueden tener una situación complicada ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, incluso nos han tocado casos de que se van hasta huelgas por cuestiones de PTUs, cuando las PTUs son significativas. Y algún empleado por ahí le malinforman o incluso él sabe un poquito sobre el tema y presenta una inconformidad. Ok, entonces, ahora sí que ya sería toda la parte de los datos informativos. Si no sé si tengas algo adicional que agregar. A ver, este es el resumen. No, esto no. Al momento de darle resumen aquí, de hecho, esto lo trae en cada uno de los anexos. Nos despliega el resumen de cómo se fue determinando el resultado de la declaración. ¿Sí? Entonces, ya una vez concluidos todos los procesos, nos aparece aquí la información del ISR, en este caso de la región fronteriza norte, a pagar. Pues ya sería cuestión de darle vista previa para revisión, o en su caso enviar la declaración una vez que estemos seguros de que la información es la correcta. Así es. Y también nada más considerar que al momento de enviar la declaración, para algunos contribuyentes igual nos pide la firma electrónica, no como el año pasado, el del anterior, que me preguntaba, ¿y quieres firmar tu declaración? Le decíamos que no, y se enviaba con la pura CIEC. Ahora no pregunta, más sin embargo, al momento de darle a enviar, puede que te solicite la firma electrónica. Entonces hay que verificar que se cuente con la
fiel vigente, las claves activas para efectos de poderla enviar. Aquí es una prueba, la tenemos, ¿sí? Estamos listos para enviarla. Otro comentario, Waldo, es el del DICIF. No lo comentamos. No lo comentamos. Hasta el año pasado, el DICIF se cumplía a la par con la declaración, incluso se adjuntaba el archivo del DICIF en la declaración, en el DEM, y se presentaba y se cumplía a la par. Este año, pues no, pareciera ser que pues ya no, cambios supuestamente ya no le van a hacer más que tal vez esas correcciones a las inconsistencias, pero el DICIF pues se tendría que enviar de manera separada. Sí, por separado. No sé qué otro punto sería bueno comentar de que pues ya se acerca la fecha de pago. Todos estamos esperando a que salgan facilidades, alguna prórroga ahí. Serían dos cuestiones aquí, ¿verdad? La de la cuestión económica que se está presentando y se está agudizando pues, día a día, muchos contribuyentes, y la otra pues es las inconsistencias que presenta la declaración y que pues algunos contribuyentes, por más que quieran, realmente no podrían enviarla en tiempo y forma. Sí, correcto. Yo creería pensar que la autoridad sí va a hacer algo ante la situación actual. No podemos confiarnos tampoco. En caso de que no sea así, pues digo, yo creo que ya hemos dado algunos comentarios de lo que se podría hacer para que por lo menos dé el impuesto que realmente debemos tener. Entonces, pues sería todo. No sé si tengas algo adicional. No, sería todo. Ya le moví a la presentación aquí. Pero, damos por concluido, a reserva de que no aparecen aquí los comentarios. Se ven algunas personas ahí conocidas con sus cámaras. Pero, en fin, sería todo de nuestra parte. No se escuchan tampoco los comentarios, creo que se apagaron los micrófonos. No, el chat. Esperamos que venga. Para poder llegar a los pagos provisionales. 839 es lo de junio. Lo voy a poner nada más como otro ingreso aquí y voy a ver otra vez aquí. Estamos escuchando los comentarios. Lo que está aquí es lo que es, que va a ser lo último. actualizada. El que tenga alguna pregunta, nada más que active su micrófono. Ahí. ¿Sí escuchamos? Con gusto. Uh-huh. 10.31. Es que ellos están poniendo lo que yo le puse ahorita a los... Llegaron a verla, era la que estaba todo. Se escuchan todos. Ok, ¿podemos ver los mensajes? El WhatsApp, perdón, los mensajes. Aquí. Chat. Ok, perfecto. Estamos leyendo aquí sus comentarios en el grupo. Ok, bueno, vamos a ir del primero. Ok. Escucha, ok. Dice, buenas tardes, con el punto número 2, ¿de qué manera se puede corregir este error? Habíamos comentado de cuando son los ingresos no reconocidos, el DEM, pero que realmente sí presentamos las declaraciones, pero son a partir del esquema de región fronteriza, podemos manifestarlos en otros no manifestados anteriormente para cuadrarlo, aunque no es el campo correcto para el cual lo consideró la autoridad, pero es una opción. Ok, Stephanie está preguntando o está comentando que en el aplicativo de la declaración tiene problemas debido a que no se está considerando un pago provisional. Y como resultado, los ingresos nominales son distintos a los que tengo en mi papel de trabajo
y pregunta que si cómo puede editar ese campo. Desafortunadamente, como comentábamos, el campo de ingresos nominales no es editable. Lo que sí podemos hacer es declararlo como otros ingresos no manifestados anteriormente dentro del mismo apartado de ingresos, y eso nos va a permitir llegar a los ingresos acumulables correctos, ¿sí? Entonces, deberían ser manifestados de forma automática en el aplicativo, si es que presentamos y pagamos el impuesto, todos los impuestos de pagos provisionales a través del año. Sí, pero aquí se recomienda dejarlo como última instancia, pero por lo pronto solicitar abrir un caso de aclaración, manifestando la situación a la autoridad, adjuntándole las pantallas, solicitando que corrija, en tu caso particular, esa situación. Como comentamos, yo hasta hace ratito, justo antes de empezar el curso, me asesoré de uno que desde más de 2 semanas tenía ahí dándole seguimiento, y hasta el día de hoy ya lo corrigió la autoridad. Diciembre ya aparece con la información de la complementaria, y me será posible enviar la declaración, pero es por lo pronto en ese campo. ¿Sí? Ok, aquí Jesús dice que tiene diferencias, pero no es en la base de nómina, sino que en maquiladoras trabajamos, dice, de una semana de fondo, una semana anterior, pero el timbrado se hace cuando se paga. Es decir, pone un ejemplo de la nómina del 1 al 7 de X mes, se paga el día 10 del mes posterior, ¿sí? Pero a veces ese corte se hace en fin de semana y afecta. Aquí es importante comentar que tanto la deducción de los sueldos y salarios como el momento de causación de la retención, ¿sí? Y que nos da origen al entero hacia el SAT, es con base en flujos de efectivo. Es decir, si yo tengo una nómina que se trabajó en la última semana del mes, pero que esa nómina va a ser pagada en la primera semana del mes siguiente, que sería enero, un ejercicio diferente también, esa nómina es deducible en el ejercicio en el que efectivamente se paga. Y lógicamente, en el momento de pago es cuando se debe proceder al timbrado de esa nómina. Tenemos ciertos días de tolerancia por parte del SAT a partir del día de la fecha en que se efectúa el pago. En este caso, para 2019, como comentamos, dieron hasta el 29 de febrero para poder corregir cualquier error de timbrado del año 2019. Entonces, aquí es muy importante, la nómina es deducible con base en flujos de efectivo. Si se lo pagué al trabajador, lo que le pagué, esas percepciones se convierten en deducciones. Si no se lo he pagado, entonces van a ser deducibles hasta el momento en que efectivamente sean pagados. Tenemos casos, por ejemplo, y es muy común en las maquiladoras, que en los sistemas de nóminas calculamos las nóminas de todos los trabajadores, pero resulta que a lo mejor un nuevo ingreso fue 2 días únicamente y ya nunca regresó a cobrar ni siquiera su finiquito por X o Y. Entonces, en ocasiones solemos dejar esos montos como una deducción cuando en realidad ya no son deducciones porque nunca los pagamos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de que la nómina es deducible y es momento de causación del impuesto en el momento de pago, ¿sí? Y no en el momento del periodo en que se devengó dicha nómina o dicho gasto, ¿sí? Okay. También otra pregunta dice Mirna Castro: en caso de que a mí me sumo el total de asimilados a salarios en el renglón de sueldos y salarios y me aparece como diferencia a cargo cuando yo pagué esa cantidad como asimilable, y en el renglón de asimilables me aparece 0. Ahí pareciera ser que, o sea, sí le considera como que se timbró un CFDI de asimilable a salario, pero no lo reconoce como tal el concepto de gasto, como de nómina, como concepto de sueldos asimilables. Es el total del importe que se tiene de asimilado a salario, para que coincida, ahora sí, total de asimilado a salario pagado, total de asimilado timbrado, y el ISR retenido y enterado. Ok, Mirna comenta que para contribuyentes que se encuentran en el estímulo de la región fronteriza norte, dice que en el cálculo anual del DEM se considera una tasa del 30%, y nos pregunta que qué recomendación le damos para la presentación de la declaración.
En este caso, como comentamos previamente, al parecer no está considerando el estímulo, entonces da una proporción. Por ejemplo, si tuvimos ingresos totales de 1 millón de pesos y le ponemos que de ese millón de pesos, 1 millón de pesos corresponde a la región fronteriza norte, lo que hace la operación aritmética es que te debería dar el número 1. Multiplicado por 100 pues sería el 100%, pero por error el sistema lo está considerando al 0%. Recordemos que el impuesto se sigue calculando sobre la tasa del 30%. Y en un concepto adicional se estipula o se manifiesta el beneficio de la región fronteriza norte, ¿no? Es, la tercera parte del impuesto. ¿Sí? Que es la parte que les comentamos que no se está reflejando en las operaciones aritméticas del SAT. Sí, incluso, perdón, preguntan si se va a entregar la presentación, sí se va a enviar para efectos de que puedan corroborar todo lo que estamos comentando ya con más calma. Lo que recomendamos en el caso en que no se reconoce el estímulo es, en caso, repito, en caso de que el SAT no emita una prórroga para la presentación o no corrija la información de aquí al momento en que se deba presentar la declaración, la recomendación podría ser que se mitigue ese efecto negativo incorrecto del SAT en algún otro concepto, como algún beneficio que aunque sepamos que no nos aplica, aplicarlo para llegar al monto correcto y presentar la aclaración ante el SAT y en todo caso, pues, una queja ante Prodecon o ante presentarlo. Entonces, adelante. Dice, ¿por qué las inversiones en el activo fijo la suma de las deducciones autorizadas? En las deducciones autorizadas, entre ellas están la deducción de inversiones, es una deducción autorizada. La diferencia que trae ahora el nuevo DEM es que ya no me pide como antes el monto original de la inversión de adquisiciones de activos fijos. Escuché unos ruiditos ahí. ¿Pueden, por favor, poner en no audio el micrófono? Juan, por favor. No, ya estamos. Juan Torres. Aquí para no escucharlos. Mejor. Para no puedes escuchar poner mute el micrófono, ruidito. Nada más, por favor, Juan. Ahorita entonces, ¿sí es una deducción de inversiones? Una deducción autorizada. ¿Sí se les va a enviar el archivo? Eso se envía al final, ¿verdad? Para pasarse al definitivo. Sí, se les va a mandar a todos los correos en el que se registraron. Aparte, se va a subir a la página del colegio, que es imcpbc.org.mx, en la opción de materiales. Ahí van a poder descargar el material. Perfecto. Se puede comentar. Quizás en participantes, ¿no será? Ahí es donde se le pone más silenciar a todos. Silenciar. Se escucha. Como que, sí. Lo seguimos escuchando, así es que. Me parece que ya. Cuidado. Ahí está. Ya, ahora sí. Okay. Perfecto. Muy bien. Entonces, una disculpa. A ver si nos pasamos alguna pregunta. No, nos quedamos aquí. Del archivo. Ok, sí, se puede comentar. Se puede comentar lo del PTU. Sugieren que no se ponga el renglón de exentos. Ok, aquí es importante. Entiendo. Aquí es importante, depende. Por ejemplo, en el caso de las maquiladoras es un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, si ya se consideró, en todos los casos en que ya se hubiera considerado como parte de las deducciones autorizadas, esa deducción adicional por las percepciones exentas, pues no tendríamos que considerarlo ya como una disminución para los ingresos, porque ya le dimos un efecto neto, porque la misma declaración así lo pide actualmente. Entonces, si ya le dimos un efecto en deducciones, ya no debemos disminuirla nuevamente en la determinación de la PTU, porque entonces estaríamos incumpliendo, ahora sí que con cuestiones laborales, ¿no? Y ahí podemos meter en un problema al contribuyente. ¿Sí? Entonces la respuesta es no considerarlo, ¿no? Así es, sí, efectivamente, o sea, como todo programa de la autoridad, la declaración pues tiene que ir acorde a nuestro papel de trabajo. Si nuestro papel de trabajo lo determinamos correctamente y sabemos cómo es que debe ser, es llegar a esos mismos importes, haciendo los ajustes que correspondan en el DEM, porque pues algunos son editables, entonces modificarlos para llegar a
a nuestro resultado que tenemos correcto. Dice el archivo de DICIF, ¿dónde lo puedo bajar? Y es lo mismo, y es lo mismo en la declaración. Esa parte se descarga de manera independiente, se alimenta de manera independiente, se genera el archivito .dec para envío. El año pasado se adjuntaba al DEM, ahora se tiene que enviar por separado. A más tardar, la fecha en que se presente la declaración anual. Otro comentario también que nos faltó por ahí es el de los datos de operaciones con partes relacionadas al extranjero, que también pide información ahí en los datos adicionales. Si desea presentar uno la información de la declaración informativa de partes relacionadas con extranjeros, también se puede cumplir. Sería todo. Ya se nos hizo un poquito tarde, una disculpa. Fueron varios factores ahí que influyeron, entre ellos creo que es el primero. Nos comentaban de que se transmite en este sentido, pues abrimos los conejillos de India. 4 o 5 la plática. Problema. Y ahorita ya faltan, ¿Qué dice? No sé. Estamos escuchando los comentarios, así que con cuidado porque lo estamos cuidando todos. Ese de aquí. Perdón, hay uno más. Adelante, Waldo. Ok, en la parte de las sociedades civiles dicen que se comentó algo de que se acumulan los asimilados en el gasto para el coeficiente que se debe de hacer. Sí, entonces ahí... Sí, ahí lo que comentamos es que dependiendo en las deducciones, si no consideramos el concepto de retiro de socios, anticipo de rendimiento de socios, como tal el concepto, si nos mandamos a otro gasto, el sistema no lo suma a la utilidad fiscal para compararlo contra los ingresos acumulables y determinar el coeficiente de utilidad. Nada más lo considera como cualquier otra deducción y por ende determina una utilidad fiscal menor y por eso el coeficiente es mucho menor, el 5%, más no del 95% que normalmente debería salir una sociedad civil. O sea, tenemos que manifestarlo en el concepto que corresponde de deducción por anticipo de rendimientos de socios, que realmente es una deducción. ¿Parece ser? Ok, pues serían todas las preguntas que hubo. Igual, pues muchas gracias por su tiempo. No sé, Arel, algo más que tengas. No, creo que ya no olvidó. Parece que es todo. Muchas gracias por su tiempo. Nuevamente. Igual, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta explicación tan amplia. Señores, muchas gracias también a los que se conectaron. Estamos al pendiente. O sea, como aquí en la pantalla dice, y pues han de estar todos, o sea, ¿cómo? A ellos los enfocaron, no enfocaron la pantalla, de haber enfocado la pantalla, y ellos ir diciendo, a ver cómo se les gusta leer las pantallas, ¿sabes? Comentarios. Recuerden que es nuestra primera transmisión, de aquí estamos aprendiendo mucho. Pero ahorita está comentando, le entendí que no miraban la pantalla, o sería ahorita ya al final, ahorita que ya no vean la pantalla, que nada más aparecemos. Sí se miraban la presentación. Ok, perfecto. Como bien comentamos, o sea, pues están ahorita tomando nota de las situaciones que se nos presentaron en la presentación, y pues para mejorarla, obviamente. ¿Sería todo? No sé, Francisco. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho yo? Sí, escuchamos. Y te vemos. Perfecto, súper bien. Muy bien, felicidades, la verdad es que sí estuvo muy bien, muchas preguntas como vieron, y pues agradecerles nuevamente, agradecerlos y pues ahora sí que gracias a todos por estar aquí conectados. Perfecto, pues gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Vamos a ir un día, la organizamos y lo traemos.